mensaje de la Biblia, las singularidades de la Biblia. ¿Qué quiere decir singularidades? La Biblia es singular y eso tiene dos significados. El primer significado dice singular, solo, único en su especie. La segunda definición dice extraordinario, raro, excelente. La Biblia es única y no existe ni un solo libro que se pueda comparar con él. Me gusta que dentro de la segunda definición no solamente dice extraordinario, raro, o sea que no es fácil de conseguir, sino también que menciona la palabra excelente, y esa no es una definición bíblica, esa es la definición del diccionario. O sea que para algo poder ser singular, tiene que ser excelente, como la excelencia que nos da Dios y que nos exige Dios. La Biblia es singular en su continuidad, que significa unanimidad. A pesar de cómo fue escrita y de todas las personas que Dios inspiró a escribirla y las ocasiones y los momentos y los lugares, tiene un solo mensaje. Se mantiene unánime en un tema. Escrita en un periodo de 1500 años. Más de 66 libros, más de 40 autores. La escribieron todo tipo de personas. Reyes, militares, filósofos, poetas, pastores de oveja. Redactada en diferentes lugares. Algunos escribieron desde un monte, desde el desierto, otros los reyes desde sus palacios, como David, por ejemplo, mientras viajaban, y otros aún siendo exiliados de sus países. Otros más escribieron desde la cárcel. Fue escrita en diferentes tiempos, en tiempos de paz, de guerra, de persecución, en tiempos de abandono. Tan difícil que es obedecer y hacer las cosas bien cuando los días duros se asoman. Fue escrita en diferentes estados de ánimos. Algunas personas alegres, otros estaban tristes, algunos estaban desesperanzados, algunos estaban confundidos. Escrito en 3 continentes diferentes, que fueron Asia, África y Europa. Escrito también en 3 idiomas, que eran los idiomas que se hablaban en el momento, los idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Tiene una gran variedad de estilos literarios. La Biblia tiene poesía, como algunos salmos, ¿verdad? Narración, historia, memorias, tiene correspondencia, las cartas que los apóstoles enviaban, parábolas, canción, expresión romántica, tiene dictaduras, tiene memorias, tiene sátiras, que son chistes, ¿verdad? Biografías, autobiografías, tiene parábolas y tiene profecía. A pesar de todas estas diferencias, todos los hombres, los más de 40 hombres que escribieron este libro, tenían una cosa en común. Y fue que todos ellos fueron tocados por el Espíritu Santo para inspirar, para escribir el libro que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Todos ellos tenían un mismo fin, sin importar en qué época vivieron, porque usted sabe que un periodo de 1500 años es un periodo largo de tiempo. La mayoría de esas personas no se conocieron, ni siquiera llegaron a conocerse entre sí, porque no habían hombres de 1500 años y un recién nacido no va a esperar a conocer de 1500 años para que entienda lo que están escribiendo, ni para poder escribir un libro que con tanta diferencia tenga un mensaje tan principal, tan central y sobre todo con tanta coherencia. La Biblia es singular en su circulación. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Me encanta. Según los récords Guinness, la Biblia se han vendido de entre 5 a 7 mil millones de libros. El segundo libro más vendido del mundo ha vendido 900 millones. O sea que la Biblia tiene 5 o 6 mil millones por encima en venta del segundo libro
que más se ha vendido. O sea, que es un margen bastante amplio, que imposible de alcanzar. Porque no creo que aparezca ahora otro libro que alguien publique que llegue a una reproducción de venta de 5,000 millones para alcanzar el número 1 donde está la Biblia. La Biblia es singular en su traducción. Primer libro en traducirse. Único libro traducido 2.200 veces. Traducido en idiomas y dialectos. El segundo libro más traducido del mundo se ha traducido 300 veces. Ni remotamente cerca de las traducciones, ¿verdad? De la Biblia. El primer libro impreso en Occidente, la Biblia. Primer libro cuya distribución es tan amplia que el 95% de la población tiene acceso a ella. Así de grandioso es Dios. Ustedes se acuerdan que dice la Biblia que hasta que todos no hayan escuchado, no llegaría la hora del Señor. 95% de todas las personas que existen tienen y han tenido acceso a la palabra de Dios. La Biblia es singular en su supervivencia, es decir, en la manera en cómo fue conservada. Los primeros 5 libros fueron escritos y desde ese entonces los judíos, para que ustedes vean, tanto que criticamos nosotros al pueblo de Dios, y los judíos eran los encargados de mantener el cuidado y la continuidad de la Biblia. Ellos nombraban personas, hombres dentro de seleccionaban un grupo de hombres desde su grupo, y estos tenían que transcribir la Biblia con mucho cuidado y precisión para que ninguna palabra y ningún mensaje pudiera ser alterado. Y cada vez que los libros, que cuando eso se usaba el papiro, déjame ver que por aquí lo tengo. Bueno, el papiro habían 2 más, pero ellos eran los encargados de mantener y proteger las escrituras y hacer que las escrituras pasaran de generación en generación. Entonces, cada X tiempo se escribían nuevamente cuando los papeles ya estaban poniéndose muy viejos, ¿verdad? Y poco comprensibles, se volvían a escribir nuevamente y se seguían guardando y compartiendo. Se hacían las 2 cosas, se guardaban X para mantenerlos más lo que del uso diario. Entonces, el pueblo judío, hasta la venida de Cristo, fueron los encargados de conservar la Biblia hasta hace 2000 años. Tan chismosos que somos nosotros y tanto que criticamos, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Bien dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y el mismo Dios fue quien se aseguró de que así fuera, y por eso puso los manuscritos en las manos de sus hijos. Estas personas, estos materiales que ellos usaban para escribir la Biblia eran el papiro, el pergamino y las vitelas. Y primero fue el pergamino, pero a medida que fue avanzando los tiempos, ¿verdad?, la tecnología se hacía más moderna y pasaron de pergaminos, de papiro a pergamino y de pergamino a vitelas, que fue los últimos papeles, y todavía hay récord, manuscritos encontrados recientes, básicamente, que están escritos en estos materiales. Recientemente todavía están descubriendo, ¿verdad? Déjame ver, hace aproximadamente 22, 25 años más o menos, se encontraron dentro de una fosa, debajo de un puente que pertenecía a un reinado, se encontraron ediciones
antiguas de la Biblia. Más de 264 manuscritos existen que se han encontrado del año 2000 del año 0 al día de hoy. Del año 0 al día de hoy. Las personas que hacían estas escrituras eran llamados escribas y masoretas. Tenían un nombre especial y eran considerados como personas privilegiadas dentro del pueblo judío, porque la responsabilidad que cargaban era una responsabilidad grande. Porque yo no sé si usted ha pensado por un momento, pero si no hay nada más importante que la palabra de Dios, que es el inicio de absolutamente todas las cosas, en ese tiempo debía ser un honor poder tener el compromiso y el privilegio de tener ese trabajo, ¿verdad que sí? La Biblia corrió peligro de muchas maneras, muchísimas maneras, pero uno de los puntos más principales es que hubo un tiempo en que la Biblia era prohibida. La Biblia, la Iglesia Católica en un momento decidió que la Biblia no podía ser un libro abierto y hicieron una ley donde prohibía, usted podía tener una Biblia en su casa, pero tenía que estar cerrada con candado. Y el Papa de la iglesia era quien tenía la llave. Solamente cuando el Papa iba a su hogar y abría la Biblia y leía la Biblia con usted, usted tenía permiso de acceder a ese libro. Y eso me deja con un pensamiento de ¿por qué? ¿Qué motivo habría, qué hay en ese libro que hace que un grupo quiera encerrarlo para que nadie pueda tener acceso a él? Eso no fue algo que se hizo solamente entre un grupo de personas. Eso fue en toda la nación, en todas las naciones se estableció la misma ley. O sea que lo que hay dentro de la Biblia es tan importante que el enemigo usó un líder religioso para que nosotros no pudiéramos acceder a la palabra de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero la Biblia es un libro transformador. Y a veces cuando nosotros estamos tristes, cansados, complicados, necesitados, una palabra que encontremos en la Biblia puede cambiar nuestras vidas. Es un libro que sobrevivió etapas tan difíciles. Para mí, entre todas las cosas que yo leí, fue la más conmovedora. Y todavía me pregunto, porque la duda está ahí. Tiene que ser algo demasiado grande lo que quieren evitar al querer que nosotros o que una ciudadanía no pueda tener alcance al libro de la sabiduría, a la palabra del Dios mismo. Porque esa Biblia no la escribí yo, ni la escribió un hombre de emoción. Esa es la palabra de Dios, la gran palabra de Dios. Entonces, dado, ¿verdad? Todos estos acontecimientos, gracias a Dios, más adelante, tuvimos un padre católico que dijo no y empezó una revolución. Y el Señor lo usó y él fue el primero en tomar una Biblia para sí sin autorización y empezó una revolución para liberar, para cambiar las leyes y liberar al pueblo, porque la gente estaba más convencida, y así somos nosotros. Lo que nos enseñan, lo que nos repiten mucho, eso aprendemos. La gente estaba tan convencida de que lo que las iglesias estaban haciendo era lo correcto, porque eran la autoridad. La iglesia era la autoridad más alta que existía. Pero ¿qué pasa? Una autoridad de doble moral, con intenciones personales,
intereses económicos que no querían que porque yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando una persona, por ejemplo, moría o estaba a punto de morir, en las iglesias católicas se acostumbraban a decirle, tráigame una ofrenda y yo voy a orar para salvarlo, para mandarlo al cielo. O qué pasaba, las personas cuando morían pasaban al purgatorio y que del purgatorio, por ahí hay una que dice, a base de papeleta te llevó al cielo. Esa era la historia que había dentro de la iglesia católica. A base de papeleta, nosotros vamos a orar, ven, trae todo lo que tú tienes, inclusive vende lo que tú tienes. Porque cuando tú traigas esas ofrendas, nosotros vamos a orar tanto, a interceder tanto, que vamos a sacar a tu familiar del purgatorio y lo vamos a llevar al cielo. Eso tenían acceso a lo que nosotros nunca hemos tenido acceso, ni hemos podido ni vamos a poder. Luego, con la revolución de Lutero, pues, gracias a Dios, la Biblia pudo llegar a ser un libro abierto nuevamente y todo el mundo comenzó a tener acceso a ella. La Biblia es única en su autoproclamación y proclama que es autoría divina. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma Biblia dice, ella se da la autoridad. Como cuando Dios dice, ¿quién le dijo? Le mandan un mensaje y Dios dice, ¿y quién le digo que me mandó? Dile que el gran yo soy. Dios no necesita explicación. Te envió. Dios no necesita nombre. Así mismo es la Biblia. La Biblia dice ella, basada en lo que sabe que puede hacer a través de su poder, que ella es la palabra de Dios. Y bendito sea Dios que los que somos cristianos y hemos podido aceptar al Señor como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia, pero también que nos toca y nos da confirmación de que sí es la palabra de Dios. Y hay cosas que en tiempos que son difíciles. Yo me acuerdo un momento que yo estaba apartada hace muchos años ya, y esta Biblia que estaba nueva, yo nunca la había leído. Y yo oraba porque quería reconciliarme, estaba triste y necesitaba a Dios. Pero nunca leía la Biblia. Y cada vez que la ponía en un sitio, la Biblia se abría. Yo la ponía en la cama y caía abierta en Isaías 54. La ponía en el gavetero y caía abierta en Isaías 54. Y yo decía, ¿pero qué? El libro me tiene cansada. ¿De qué hora que la pongo? Pues el día que finalmente, y mire, eso yo estaba haciendo ayuno, estaba orando, estaba buscando y me sentía tan desconectada que yo pensaba que el Señor no iba a volver ni a perdonarme, ni a redimirme, ni a escucharme. Y si usted supiera el dolor que se siente, porque usted se siente seco, literalmente seco por dentro. Cuando yo finalmente tiré el libro en la cama y volvió a caer abierto como por 10ª vez en Isaías 54 y lo leí, y es un capítulo hermoso, hermoso, donde Dios dice, yo soy Jehová, tu hacedor, tu esposo, tu proveedor, Jehová de los ejércitos es mi nombre. Y dice, por un momento aparté mi rostro de ti, pero te recogeré con grandes misericordias. Y juraré que me será como en los días de Noé, y cuando juré que nunca más me apartaría de ti, gloria a Dios, y que no te reñiría, gloria a Dios, sino que con amor te recogeré con grandes misericordias. Dice muchas cosas más, búscalo, Isaías 54, pero ese día, esa era la palabra que yo necesitaba encontrar.
Y ese momento me ha cambiado hasta el día de hoy. Porque yo no quiero volver a vivir lejos de mi ser. Porque Dios y yo somos uno. El Señor me hizo uno con Él. Y la felicidad, el gozo, la paz, la calma, viene de Dios. Y Dios usa su libro, que es su palabra. Y es tan raro, porque a mí el Señor me dio Isaías 54, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene una palabra con la que Dios le habló. Que cuando usted fue a ese libro, aunque sea una palabra que usted haya visto, que de alguna manera lo tocó y le hace sentir y le deja entender, hija mía, yo, o hijo mío, o señor o señora, yo estoy contigo, yo estoy preocupado por ti, pero lo más hermoso que yo tengo para ti es mi palabra. Nosotros siempre vamos a buscar dirección en consejos, en amigos, en opiniones de terceros. Todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Todas las historias del mundo, la Biblia habla hasta del incesto, tiene ejemplos hasta del incesto. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en ese libro. Decía, la Biblia es el único que autoproclama, ¿verdad? Su poder. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Lo escribió el apóstol Pablo. La expresión inspirada en la traducción del hebreo al español quiere decir expirada por Dios. Y expirada se refiere al aliento de Dios. Cosa que me encantó porque yo sé que ustedes saben que cuando Dios nos creó a nosotros, ¿qué hizo? Sopló su aliento en nosotros. De esa misma manera sopló Dios su aliento sobre la Biblia, lo que lo hace todavía más certero. De la misma manera que Dios nos dio vida, de esa misma manera le dio vida a su palabra. Los hombres que Dios eligió para escribir las Sagradas Escrituras no eran plumas, no eran súper decentes, no eran perfectos. ¿Qué eran? Humanos, igual que nosotros. Igual que nosotros. Y el Señor nos lo muestra en su palabra porque nos da ejemplo de pecados y de faltas que cometieron sus hijos, sus elegidos, sus llamados, sus escritores. Cada una de esas personas tenía una sola cosa en común: el Espíritu Santo. La inspiración divina del Espíritu Santo. Dios usó todas esas personalidades, cada uno de esos caracteres. Todos nosotros somos diferentes y eso no hay duda. Y a pesar de eso, el Señor consiguió expresar lo que Dios quería que nosotros entendiéramos y no lo que ese hombre de ese carácter, de ese temperamento que estaba escribiendo, quería transmitir, sino lo que Dios quería que nosotros hoy tuviéramos y supiéramos. Cada uno de esos hombres es especial, pero no más que nosotros, porque ellos son el inicio de las Escrituras, pero nosotros somos el cumplimiento del presente, y todavía está lo que ha de venir. Todas las cosas que nosotros vivimos y pasamos como lo vivieron ellos y lo pasaron ellos, escriben, porque nosotros pensamos que no tenemos influencia actual de cambio, ¿verdad? De transformación, pero sí, la verdad que sí, sí la tenemos. Ellos hicieron su parte y a ellos les tocó la dicha de poder participar y escribir el libro, y ellos no sabían que estaban escribiendo una Biblia. Yo quiero que ustedes sepan.
Ellos estaban redactando historias, memorias, historias que vienen de generación en generación. Ellos no sabían que esas cosas que ellos estaban escribiendo iban a formar un solo libro que se llamaría el libro de la vida. Gloria a Dios. Dios nos da su confirmación, ¿verdad? La Biblia dice, la misma Biblia dice que es la palabra de Dios, que sus afirmaciones son verdaderas, impecables, eternas, irrompibles, ilimitada en su perfección y totalmente confiable. ¿Cuántas dudas existen? Y yo sé que nosotros los escuchamos todo el tiempo, de que por qué nosotros tenemos que creer en un libro que lo escribieron un montón de hombres que nosotros no vimos, ni oímos, ni conocimos, que de dónde viene la veracidad de la Biblia. Dios, en su existencia, en su ser, en su grandeza, le da veracidad a su libro, a su palabra. Y nosotros, como buenos hijos, en el momento de dudas, lo que debemos es preguntar, porque nosotros tenemos un Padre. Y cuando nosotros queremos saber algo, así como usted va donde su padre, donde su madre, cuando usted tiene alguna pregunta, de esa misma manera nosotros tenemos que venir delante de Dios y llevarle a Dios nuestras dudas, para que sea Él quien nos responda, para que sea Dios quien nos deje saber si esa es su palabra. Porque yo sé que hay momentos para todos. Hay momentos en que somos muy cristianos. Y hay momentos donde estamos fríos. Y hay momentos donde somos cristinitos. Y hay momentos que somos cristianos de la secreta. Y hay momentos en que uno está, yo no soy nada y no estoy en nada. Pero nosotros tenemos a quien acudir en esos momentos. Y la misma Biblia nos enseña que el lugar y la persona donde nosotros debemos ir es a la palabra de Dios. Que la respuesta a nuestro cansancio, a estamos muy caliente, a estamos muy frío, a soy cristiano escondido, está en la palabra de Dios. La Biblia es singular en la influencia que tiene en la civilización. Las leyes provienen de Dios. Las primeras leyes que se escribieron, ¿quién las escribió? Las escribió Dios y se las entregó a Moisés en aquella piedra donde le dijo, no matarás, no te harás ídolos, ¿verdad? Moisés, las primeras leyes que existieron, las creó Dios. ¿Y qué son? Mandamientos, fundamentos, directrices. Esas son las cosas que Dios tiene prohibidas. Esas son ordenanzas, cosas que el Señor dice, estas son los pasos que yo necesito que tú sigas por tu bien, para la gloria de Dios, pero para nuestro bien, porque obedecer nos conviene a nosotros. La Biblia ha sido el parámetro para todas las sociedades, para establecer los valores sociales, morales, éticos y espirituales. Las leyes que nosotros tenemos hoy tienen sus inicios en el libro de la Biblia, basadas en hombres cristianos, con fundamentos cristianos, con base bíblica, enseñanza bíblica, que eligieron la línea de la moral, los valores, lo que es ético, las cosas que son correctas, y usaron estas leyes para poner las leyes que hoy nosotros respetamos. Por ejemplo, si usted le dispara a alguien, usted va preso. En la Biblia también, dice la Biblia que el que a hierro mata, a hierro muere. Usted mata a alguien y alguien más lo va a matar a usted. Así de simple es Dios. Las leyes que nosotros tenemos hoy, a pesar de la inmoralidad y de cómo las cosas están tergiversadas, ¿verdad que sí? Están tergiversadas, pero el inicio de la creación de esas leyes es basada en la palabra de Dios. La Biblia es singular como profecía. Amós 3:47. Amós, el libro de la Biblia.
capítulo 3, versículo 7, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia es singular. Cada vez que yo digo singular, yo me estoy refiriendo a único. No hay ningún otro libro con profecías cumplidas como la Biblia. El 30% de la Biblia está compuesta de profecía y literatura profética. La integración de la profecía y la manera en la que las profecías se han cumplido, que era lo que les mencionaba anteriormente, cuando estos hombres estaban escribiendo la Biblia, escribieron de nosotros. Escribieron de nosotros, no sabían quiénes éramos, no nos conocían, pero sabían que un pueblo, por ejemplo, continuaría el mensaje del Evangelio de Dios. Sabían que las leyes establecidas eran para los viejos, para ellos, pero que también serían para nosotros. Habían profecías, como las de Daniel, por ejemplo, que algunas se cumplieron y otras no se han cumplido, que están tanto en Daniel como en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso? Que todavía hay cosas que están por cumplirse. Pero la Biblia ha sido el único libro que hemos podido ver y comprobar que las cosas que dice la Biblia han sido ciertas. Que la profecía que dice la Biblia, lo que el Señor les reveló a sus profetas, es real y se ha cumplido. Pero también falta una parte de las profecías que prontamente, si el Señor así, ¿verdad?, nos ayude a estar aquí, se van a cumplir. Cada una de las palabras proféticas que tiene la Biblia llegará a su cumplimiento. No quedará una sola palabra sin desenlace. Los días difíciles, hay una palabra dura que dice la Biblia, que dice que la tercera parte de la humanidad va a desaparecer. Y haciendo un cálculo siempre me entristece un poquito, me da miedo pensar en eso, porque la tercera de la parte de la humanidad es mucha gente. Y dice que para que se pueda cumplir a totalidad la palabra de Dios, la tercera parte de la población tiene que morir. O sea que muchos de nosotros y de nuestros seres amados y de nuestras familias y de nuestros compañeros de trabajo y de las personas que conocemos van a tener que morir y van a morir para que nosotros podamos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. El 30% de todas esas profecías que tiene la Biblia se cumplió en una sola persona y es Jesucristo. 30% de todo este libro hablaba de la venida de nuestro Señor, dando detalle de cómo, cuándo y dónde iban a ser el Mesías. Y los que la escribieron no sabían lo que estaban escribiendo y no tenían idea de que un día vendría un Mesías ni que vendría un Salvador. Sin embargo, el Señor los usó para revelarnos y como prueba de que el mismo Dios que escribió su palabra cumpliría a totalidad con ella. Otra singularidad de la Biblia es el poder transformador de la palabra de Dios. Esta es la mejor parte, mi mejor parte, la que más me gusta. La palabra de Dios es el único libro que nos puede transformar. A medida que nosotros leemos la Biblia, nuestras vidas son cambiadas. Cuando usted ve algo varias veces, usted va siendo transformado por lo que dice la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mira, hay un estudio que indica que 100 personas en una universidad haciendo una investigación, las pusieron a leer la Biblia todos los días.
Otro grupo de 100 personas lo pusieron a leer la Biblia una vez a la semana. Y otro grupo no lo pusieron a leer la Biblia en lo absoluto. Y al final del estudio, los que no leyeron la Biblia seguían siendo ellos mismos. Los que leyeron la Biblia una vez tuvieron pequeños cambios de conducta. Ya, por ejemplo, si tenían intención de robarse una cartera, un pintalabio, un chicle, se detenían. Y ellos mismos no podían explicar el por qué, si eran cosas a las que ellos estaban habituados. Pero del otro grupo de 100, 90% querían seguir leyendo la Biblia y cambiaron muchas cosas de su vida. Y cuando el experimento se acabó, ese grupo de 100 no quería volver a la vida. Y ellos tenían miedo de salir del lugar de su experimento porque no querían desprenderse de las cosas que la Biblia había hecho por ellos y cambiado en ellos durante esa investigación. Muchos de ellos comenzaron a pedirle a personas que los guiaran a iglesias o a lugares donde ellos pudieran mantener esta comunión que ellos encontraron en la Biblia. Y esas son cosas que solamente las puede hacer ¿quién? Dios. Solamente Dios, único, puede transformar una vida. Nosotros, y todos lo sabemos, que somos malos, que estamos faltos, que tenemos muchos pecados, que todos los días cometemos errores. Nosotros lo llamamos errores porque decirle pecado, puya. Cuando usted le dice pecado, usted siente que lo están pellizcando, duele. Porque te hace ver, a uno mismo nos hace ver que estamos en falta y duele más cuando le decimos errores. Pero la verdad es que son pecados. Y todos los días en su misericordia recibimos perdón, todos los días. Y todos los días y lentamente somos transformados por Dios, por la palabra de Dios. Todos los días, ¿verdad que sí? Y alguien que me diga que no, crecemos un poquito más. Todos los días. Y si usted no es de lo que todos los días va y pide perdón, hágalo un hábito para que su relación con Dios pueda mantenerse siempre cercana. Créame que en eso de alejarse de Dios, de eso yo sé. La palabra de Dios transforma extraordinariamente. O sea, más allá de la norma, mucho más allá de lo común. Extraordinario es algo que usted va a ver pocas veces. Sin embargo, la misma palabra sí lo dice. Transpone el pecado humano y transpone la depravación y revela nuestra naturaleza. ¿Y qué necesitamos para eso? Un Salvador. El único libro instaurado en la historia, lleno de profecía, con poder de transformar vidas, es la Biblia. No puede interpretarse ningún otro libro como la Biblia, y la Biblia no se puede interpretar tampoco como cualquier otro libro. El Espíritu Santo que el Señor nos dio deja esa marca, pone ese sello en nosotros y nos ayuda a entender. Yo sé que usted sabe lo que es sentir un toque especial de parte de Dios. Y si usted no lo ha experimentado, pídaselo. Porque si Dios tiene una cosa, que Dios sabe lo que necesitamos, de lo que carecemos, sabe quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y Él pudiera hacer simplemente lo que Él quiere, que lo hace. Pero Dios le gusta que le pidan. Dios quiere que nosotros hablemos con Él y que le digamos lo que nosotros necesitamos. Si usted no ha experimentado ese sentir, pídale al Señor que toque su corazón y dígale, yo quiero sentir eso de lo que Rosalina está hablando.
A mí no me ha pasado, pero yo, Señor, yo quiero experimentar el toque de tu Santo Espíritu. Yo quiero, Padre, que tú transformes mi vida para bien de una manera extraordinaria. Y si lo que necesitamos para poder hacer eso es la Biblia, gloria a Dios. Si usted no tiene, vamos a darle una Biblia para que el Señor pueda hacer ese trabajo de transformar su vida. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un versículo que nos declara, a mí me encanta este versículo, porque nos declara nuestra verdad, pero también declara la verdad de Dios. La palabra de Dios es viva y es viva por las cosas que hace. Es eficaz porque cumple el mandato. Cuando Dios dice, como ese día que yo abrí mi Biblia y leí, el mandato que tenía era buscar mi reconciliación y que yo pudiera volver a encontrar y a sentir la presencia de Dios. Que yo pudiera arrepentirme, que el Señor finalmente me perdonara y que yo pudiera reconciliar mi vida con Dios. Y cambiar desde ese momento todo mi pensamiento. Porque si hay una cosa que es difícil para nosotros es dejar atrás quienes nosotros éramos. Pero el Señor que nos limpia, que nos purifica, que a través de su palabra nos enseña no quiénes éramos, sino lo que tiene para nosotros y quien Dios quiere que nosotros seamos. La palabra viva, eficaz, cortante. Cuando yo la leí, ¿qué hice? Derretirme en llanto, porque el Señor cortó directamente mi vida. Y de esa manera corta la suya cuando el predicador habla y corta el de la persona que le está hablando. Llega hasta lo profundo de nuestro ser y transforma, ¿verdad?, lo que nosotros somos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo que hace que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Reconocer, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo, y humillarnos delante de Dios. Este versículo para mí es la declaración más completa de la palabra de Dios, para mí de manera personal. Por último, la Biblia es singular en el mensaje que transmite. El mensaje central de la Biblia es solamente uno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en 66 libros hay un solo mensaje. Eso es casi imposible de creer. Porque entre 66 libros que no se repiten, es muy difícil que solamente haya un mensaje. La Biblia está llena de relatos, de historias, nos cuenta muchas historias, porque Dios quiere que nosotros conozcamos las cosas que pasaron para que nos ayuden en nuestra vida diaria y las usamos como ejemplo para nuestro caminar y para las cosas que han de porvenir. Pero desde el día 1, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un mensaje: la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Si Jesucristo no viene a este mensaje, mire, todo lo que hemos dicho aquí ha sido en vano. El mayor cumplimiento de las profecías bíblicas en un solo hombre se reduce el 30% de la historia de la Biblia. Jesús. Dios entregó a su Hijo. ¿Cuántos hijos tenía Dios? A su único Hijo, para que nosotros hoy podamos estar aquí, para que sus profecías fueran cumplidas, para que la Biblia pudiera llegar, ¿verdad?, hasta donde ha llegado su cumplimiento hasta el día de hoy. Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Hay un versículo en la Biblia que lo define. Juan 3:16
¿Quién no se sabe Juan 3:16? Si usted no se lo sabe, levante su mano. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. De tal manera el Señor nos amó que desde su principio en 66 libros empezó a redactar la historia de aquel Salvador que habría de llegar. Y hoy nosotros, testigos del cumplimiento de esa palabra y de esas profecías, ¿verdad? Honramos al Señor, le damos gloria y le damos las gracias porque su misericordia es demasiado buena. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que esos dos versículos resumen toda la historia de la Biblia. El plan creado por Dios para poder redimir nuestros pecados. Para que si yo maté a una persona, y todavía tengo conversaciones frecuentes con gente que me dice, Dios, la tenía antes de ayer con una amiga, no puede perdonar a un violador. Dios no puede perdonar a un pedófilo. Tú me hablas del perdón de un ser que le causó daño a un niño o a una niña inocente, que por falta de un centro familiar fuerte y establecido, tienen acceso a la vida de ellos. Los pedófilos, sus lugares favoritos son las iglesias. ¿Ustedes lo sabían? Donde hay niños, ahí están ellos. Son maestros de los grados pequeños de la escuela. Son curas. Son cristianos. Se convierten en miembros de nuestras iglesias para poder hacer el mal. Y llegan a estos lugares, a todos esos lugares con esa intención. ¿Usted sabe lo que es estudiar 4 años en una universidad para entrar a una escuela con la sola intención de tocar a un niño? De tocar a sus hijos. Cuando ese hombre, esa mujer, se arrepiente, sus pecados no son mejores que los míos, ni es más puro, ni es más bueno, ni es más malo. El Señor lo perdona, como nos perdonó a nosotros, y nos ayuda y nos va dando fuerza para seguir y para cambiar. Pero el Señor es que cambia las vidas. Entonces, esta vida, el Señor la transforma en lo que el Señor ahora quiere que nosotros seamos. Y no solo con los pedófilos, ¿eh? Yo pongo ese ejemplo exagerado porque es difícil perdonar a un pedófilo para nosotros. Pero Dios mandó a su Hijo a perdonar los pecados de ese pedófilo, como los pecados nuestros, que quizás no llegan a ese nivel, pero tampoco quiere decir que sean buenos. Nosotros somos malos. Y toda esta historia que Dios creó a través de la Biblia fue para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a la salvación, para que nosotros pudiéramos tener la bondad, la misericordia, la gracia del Padre, pudiéramos recibir ese regalo de la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene algo especial de parte de Dios. Pero tenemos a veces miedo, a veces rabia, a veces hemos pasado tiempos tan difíciles y momentos tan difíciles que queremos negarnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Pero todos nosotros somos elegidos y tenemos que llegar a ese tiempo donde nosotros podamos entregarle nuestra vida al Señor.
Y la palabra de Dios es el principio de la búsqueda a Dios. Si usted tiene ese deseo en su corazón que le gustaría finalmente, y créame que su vida le va a cambiar, dígaselo. Padre, yo te necesito en mi vida. Yo quiero que tú uses y cambies mi vida. Yo quiero escuchar y entender tu palabra. Yo quiero estudiar, yo quiero servirte. Lo que usted tenga en su corazón, porque cada uno de nosotros quiere cosas diferentes. Lo que usted tenga en su corazón, presénteselo al Dios de los cielos, al Padre que ha hecho todo esto para que usted pueda tener acceso a Él y tener acceso a la gracia. Así que vamos a hacer una oración cortita para despedir este mensaje.